Vamos a ver el tercer fundamento para el matrimonio. Vamos a hablar de la unión. Y hablar de la unión en el matrimonio es un tema muy amplio, hermanos, así que será imposible aprender todo sobre la unión en una charla de una sola hora. Pero sí aprenderemos con la ayuda de Dios a cómo empezar a trabajar para tener ese matrimonio unido. O si usted ya tiene y vive en un matrimonio unido, pues a cómo seguir manteniéndolo y trabajando más unido, hermanos. La palabra donde vamos a partir el día de hoy es en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, en donde el Señor da esta instrucción a todo aquel que se une en santo matrimonio. Dice Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué dice? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y muchas veces hemos interpretado y se unirá a su mujer con el acto sexual, ¿verdad? Que también es complemento del matrimonio, pero no, hermanos. Esta pequeña palabra, pero poderosa, unir o unión, pues sabemos que no significa otra cosa más que juntar una cosa con otra, ¿verdad? Una definición que yo encontré es hacer que una cosa esté al lado de la otra o en contacto con ella, pero para formar un todo. Algunos sinónimos de unir es juntar, unificar, fusionar, combinar, entre muchos otros. Estos son los que se me hicieron más acordes. Donde estas cosas, dice que se juntan, ahora deben de trabajar en el ajuste de los ánimos, en el ajuste de la voluntad, en el ajuste de los acuerdos, etcétera, para que lo que quieran unir, en este caso que es la vida matrimonial, funcione. Y fíjese, yo decía, bueno, si unir, ¿verdad? Dijimos que los sinónimos son juntar, unificar, funcionar, combinar. Yo dije, ¿qué es lo opuesto a unir? Pues lo primero es desunir, ¿verdad? Pero fíjese, lo opuesto a unión, dice, es la disolución o pérdida de la unión o cercanía existente entre dos seres que estaban juntos. Algunos sinónimos son alejamiento, desconexión, ruptura o separación. Y estos sinónimos a mí se me hicieron interesantes porque muchas veces podemos estar casados, hermanos, pero estar alejados uno del otro, estar desconectados uno del otro, y lo más grave es estar separados uno del otro, pero seguir viviendo juntos, ¿verdad? Y yo sé que esto no es vida, y yo le decía, ninguno de nosotros llegó al matrimonio para vivir una vida infeliz. En el versículo que nos ocupa, que acabamos de leer de Génesis 2:24, nos habla de que la obra de la creación, nos habla de la obra de la creación de Dios, donde nos dice, si seguimos leyendo, si usted recuerda, cuando Dios estaba creando todo y cuando crea al hombre y a la mujer, dice que esta no estuvo completa hasta que creó a la mujer. Y aunque al igual que Adán, Dios pudo haber hecho a la mujer del polvo de la tierra, porque recuerda que así creó a Adán, ¿verdad? Dice que del polvo de la tierra y que sopló aliento de vida. Pero dice que a la mujer no la hizo del polvo, hermanos, la hizo del hueso y de la carne del varón, de su varón. Esto nos enseña que desde ahí Dios ya estaba uniendo. Dios ya estaba entretejiendo, esto para indicarnos que en todo matrimonio, tanto el hombre como la mujer, simbólicamente son ahora una unión, una unidad, un complemento. Esto quiere decir que Dios nos hizo para estar y vivir unidos en el matrimonio, hermanos. Dicho de otra manera, Dios dio el matrimonio como el regalo para Adán y Eva, y fue creado perfectamente para complementarnos o entrelazarnos entre sí.
Entonces lo que nos compete como matrimonio, si Dios ya nos unió, cuando usted y yo dijimos sí ahí delante del altar, ¿verdad? Si Dios ya nos unió, ¿qué nos compete a nosotros como matrimonio? Y no solo los primeros años de nuestra vida matrimonial, hermanos, sino siempre. ¿Qué nos compete a lo largo de nuestra vida matrimonial? Es trabajar en los ajustes necesarios para que esa unión hecha por Dios funcione. Lo voy a repetir. ¿Qué nos compete a nosotros como matrimonio? Trabajar en los ajustes necesarios, hermanos, para que esa unión hecha por Dios en nuestro matrimonio funcione. Esto nos reta a nosotros a trabajar, pero a trabajar comprometidos, a trabajar arduamente y diario para que esa unión nos lleve a vernos delante de Dios ahora como uno solo, tal como dice su palabra. Aunque sabemos que somos seres diferentes porque así nos diseñó Dios, Él también nos equipó para realizar diferentes tareas y roles. Sí sabemos todo eso, ¿verdad? Cada rol tiene privilegios exclusivos y ningún rol es superior al otro, porque ahora Dios nos ve como uno solo. Pero dentro de estos privilegios adquirimos también la responsabilidad del bienestar de mi cónyuge. ¿Cuáles son estas responsabilidades? Amarlo, cuidarlo y protegerlo. Porque si no, esa unión en mi matrimonio, hermanos, se va a ver frágil, se va a ir haciendo cada vez más débil y cualquiera puede meter la mano en algo que no está bien fortalecido. Ahora, con esto no quiero decir que usted tenga que descuidar a sus hijos o a sus padres, o ya no pueda convivir con ellos, o ya no tenga que salir a trabajar, no. Sino que primero o en primer lugar, antes que a cualquier otra persona, cuido, amo y protejo a mi uno. Cuido, amo y protejo a mi complemento, a mi pareja. Y de ahí entonces es que esa unidad que va a estar fortalecida, yo la puedo hacer hacia los hijos, hacia los padres o hacia cualquier persona, pero mi núcleo base es mi matrimonio. Mi núcleo que me va a solidificar mi familia, parte de mi matrimonio. Esta unión no se enfoca, como dijimos, únicamente en nuestros cuerpos. No se limita a que, ay, mira, diario andan juntos porque andan tomados de la mano, ¿verdad? No, sabemos que muchos podemos vivir de apariencias, o tampoco se refiere al acto sexual, sino que Dios desea que verdaderamente nuestros corazones estén entretejidos en uno solo, hermanos. No sé si usted ha visto cuando son muchas redes de neuronales o no sé, ¿verdad? Todo está entretejido, en donde si usted corta una liga o algo, no se puede romper, porque todo está fuertemente entretejido. Así es como Dios espera que nos veamos como esa unidad, como esa unión en el amor, y no veamos esta unidad como un ideal. Yo quisiera que mi marido y yo estuviéramos siempre bien unidos. Es un ideal, sí, pero para Dios, hermanos, más bien, pero Dios para nosotros lo ha dejado como una necesidad. Usted y yo tenemos que estar fuertemente unidos a nuestra pareja. Y yo sé que mucha de esta información ya no la sabemos hasta de memoria, pero entonces, hermanos, ¿por qué en muchos matrimonios cristianos? Porque la plática es para matrimonios cristianos. Si usted está aquí y no es cristiano, gloria a Dios, también le puede servir. Pero la palabra de Dios la dejó escrita para su pueblo. Entonces, ¿por qué en muchos matrimonios cristianos no hay esa unión? ¿Por qué en muchos matrimonios no pueden llegar a complementarse? ¿Por qué muchos matrimonios no ven a su pareja como su uno, como ese complemento? ¿Por qué no nos tratamos como ese primer lugar a quien yo le debo de dar mi amor, mi cuidado y mi protección? Mire, yo sé que el hombre, dicen, es que el hombre es el que protege, ¿verdad? Porque es fuerte, porque es varonil, por todo. Pero ¿sabía que usted, mujer, también protege a su esposo cuando usted lo alimenta bien, cuando usted cuida que se vea bien presentable,
cuando usted le dice, ay, qué rico, o sea, nosotras también somos, dice mi esposo, el lado bonito, ¿verdad? Nosotros también podemos proteger a nuestros esposos cuando vemos que hay algo como que alguien los saluda no muy bien y le decimos, oye, ten cuidado, usted también está protegiendo, ¿verdad? Entonces, los dos estamos para amarnos, para cuidarnos y para protegernos. Dijimos entonces que Dios ya nos unió, que lo difícil para nosotros es trabajar en esa unión, y aquí es donde muchos de nosotros fallamos. ¿Sabe por qué? Porque no queremos trabajar, no queremos comprometernos a hacer lo necesario para que esa unión funcione y se fortalezca. No queremos hacer lo que nos compete para vivir felices, hermanos. Ser cristianos y no querer adoptar la palabra de Dios como nuestro único manual de vida, hermanos, es incongruente. Si queremos seguir viviendo como el mundo o con nuestras superideas que tenemos preconcebidas, como que lo que yo digo, lo que a mí me enseñaron es lo mejor y así tenemos que vivir ahora en el matrimonio, sin duda podremos llegar a vivir en una gran desunión, como yo le dije, juntos en la misma casa, pero nuestros corazones completamente desvinculados, desunidos desde la voluntad, desde los planes, y no hay ningún propósito, hermanos. Fíjese, yo venía a mi mente lo que todos ya sabemos, ¿verdad? Que en estos tiempos, yo no sé si usted ha escuchado, pero dicen que a nuestra sociedad se le llama ahora como una sociedad desechable. Dice que ahora compramos nuestra comida en hermosos contenedores que luego desechamos. Nuestros automóviles o dispositivos tecnológicos rápidamente los desechamos, se vuelven obsoletos porque ya sale uno más avanzado. Mucha gente, a nosotros nos tocó verlo, sobre todo en gente de Estados Unidos, cambian muy fácilmente sus muebles, no porque ya no sirvan, hermanos, porque ya quedaron obsoletos, porque ya no están a la moda, ¿verdad? Ahora vivimos que las mujeres tanto solteras como casadas en el mundo desechan muy fácilmente los embarazos no deseados. ¿Qué decir de las amistades o los noviazgos? Parecen ahora relaciones comerciales, ¿verdad? Se mantienen mientras en esencia es rentable. O sea, si tu amistad me conviene, podemos seguir siendo amigos. Si esta relación me conviene de novios, podemos seguir siendo amigos, ¿verdad? Por tanto, hermanos, no es de sorprendernos que nuestra sociedad también haya aceptado el concepto de un matrimonio desechable, donde si ya no eres feliz con tu pareja, donde si ya empiezas a tener dificultades, o sea, a mí se me hizo hasta risible porque dije, ¿quién no va a tener dificultades? ¿Quién no va a tener problemas? ¿Puede alguien levantar la mano que diga, yo nunca he tenido problemas? Todos tenemos diferencias, todos tenemos dificultades, no hay un matrimonio perfecto, hermanos. Siempre habrá, en cualquier relación siempre va a haber dificultades. Entonces, que pongan esto como excusa, yo decía, no lo pude digerir. Pero cuando pasa esto en la sociedad, lo más fácil que se les ha hecho es abandonar esa relación, ese matrimonio, y comenzar uno nuevo. ¿Por qué no, verdad? Porque ¿qué trabajo es hacer que esto funcione? ¿Sí ha escuchado eso? Es que esto no, o sea, no tiene solución. Pero no es que no tenga solución, es que se requiere trabajar en la unidad del matrimonio. Entonces, hermanos, cuando en su relación matrimonial empiece a haber síntomas de alejamiento o desconexión, es para que trabajemos en ello. ¿Para qué nos vamos a esperar a la ruptura o a la separación, división de nuestros corazones, mente, voluntad, todo lo que sabemos que hay ahí? Cuando todo se puede mejorar cuando yo hago pequeños ajustes a mí, ¿verdad? Porque luego quiero hacer ajustes en mi pareja. Y luego decimos, es que si mi pareja entendiera, si mi pareja cambiara. No, los ajustes los tengo que hacer yo en mí. Ni usted ni yo tenemos el poder de cambiar a nadie, hermanos. Eso es una mentira que nos han vendido toda la vida. Yo lo puedo cambiar, ¿de veras? Nosotros no tenemos el poder de cambiar a nadie, pero sí tenemos el poder de parte de Dios para cambiarnos a nosotros mismos.
para elegir actuar diferente, y ahorita lo vamos a ver. Y esto lo explico porque luego podrían pensar, ¿verdad? O si tiene usted ahí su pareja, ¿ya ves? Tienes que cambiar tú. No, hermano, tengo que cambiar yo. A ver, diga conmigo, tengo que cambiar yo. Tengo que cambiar yo. Tengo que trabajar yo, ¿verdad? Si Dios dijo que somos uno cuando entramos en el matrimonio, cierto es que el uno tiene que trabajar junto, ¿verdad? Para defender esa unidad y esa unión. Y yo sé que nuestras circunstancias de todos los que estamos hoy aquí pueden ser diferentes, pero el punto, hermanos, es que si no estamos trabajando en hacer funcionar esa unión en el matrimonio, cada quien va a estar viviendo ahí en esa casa hermosa y maravillosa, pero en una completa y total desunión. Y obviamente los problemas se van a acrecentar día a día. Obviamente va a haber problemas más serios, pues como aprendimos anteriormente, vivir en unión en cada matrimonio es una necesidad. O dígame, ¿a quién le gusta estar en una casa donde de repente no me quieren dirigir la palabra, donde me hacen caras, donde ya ni si llegaste qué bueno y si no pues felicidades? Es incómodo, por eso yo le decía, nadie se casó para ser infeliz, ¿verdad? Da tristeza, hermanos. Yo le doy gracias a Dios de que hoy todos nosotros estemos aquí. Mire, da tristeza que los matrimonios cristianos no estemos aquí recibiendo y aprendiendo de la palabra del Señor. Y más cuando sabemos que hay matrimonios que tienen muchísimos problemas y decimos, ¿dónde están? Si aquí es donde Dios nos da el consejo. Aquí es donde aprendemos de los principios de Dios, bueno, en su palabra, ¿verdad? No digo que los va a aprender de mí, en su palabra, pero aquí venimos a predicar su palabra. Pero gloria al Señor, hermanos, que estamos hoy aquí. Si usted dice, yo estoy bien, gloria a Dios. ¿Sabe qué estamos haciendo? Nos estamos preparando para cuando lleguen esas diferencias. Tenemos que aprender a invertir tiempo en aprender de ese Dios maravilloso, de cómo ha establecido, cómo vivir. Es una inversión enorme para nuestras vidas. Es una inversión para en un futuro, hermanos, no estarnos deschongando, ¿verdad? Entonces sigamos aprendiendo, hermanos. ¿Cómo puedo desarrollar esta unión en mi matrimonio? Y yo quiero compartir con usted algunas ideas que ¿se acuerda que dijimos que vamos a trabajar en cada quien en nosotros mismos, ¿verdad? Yo le quiero compartir algunas ideas que podemos poner en práctica para que trabajemos en conjunto, en esa armonía, aprendiendo a unir pensamientos, voluntades, complementándonos para poder vivir en el gozo, hermanos, que Cristo adquirió por nosotros. Mire, cuando el Señor murió en la cruz, no fue únicamente para que usted y yo fuéramos salvos. Es dentro del regalo de la salvación, Él nos ha dado también el regalo de aprender a vivir en su gozo, en la plenitud de su gozo. Es posible, hermanos, sí es posible, pero necesitamos trabajar. Entonces el primer punto es unidos en pensamiento y en propósito. Acompáñeme por favor a 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10 dice la palabra del Señor. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Y luego dice que no haya divisiones en la iglesia. Yo ahí le taché en la iglesia y puse que no haya divisiones en su matrimonio. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer. Y luego dice, unidos en pensamiento y en propósito. Esto, hermanos, no se refiere a que usted y su cónyuge van a tener que pensar lo mismo, eso es imposible. Pero hay una diferencia, una gran diferencia entre tener puntos de vista opuestos o diferentes a ser divisionistas. O sea, a querer yo siempre tener la razón, es que mi idea siempre es la mejor, o a yo querer ganar a cualquier costo. ¿Sabemos que el pensar diferente uno del otro puede generarnos divisiones? ¿Sí o no? A veces en algo tan simple, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿O a dónde queremos ir a comer? ¿Verdad? Y ayer estábamos risa y risa mi esposo y yo porque le digo, yo quiero unos hot dogs para cenar. Ay, no, me dijo, yo quiero tacos.
Dice, de que llegamos y hacemos los hot dogs, ya se me bajaron los tacos, ¿verdad? Algo así tan sencillo, sí o no, nos puede generar una división al punto que podemos llegar a decir, yo no quiero cenar. Nomás porque no nos podemos poner de acuerdo en algo tan sencillo. Entonces, hermanos, esto pudiera ser, primeramente, porque no nos vemos ya como uno, ¿sí? No nos vemos como un equipo y nos empezamos a ver como rivales. Entonces, ¿de qué se trata tener un mismo pensar? Tener un mismo pensar es tratar de conciliar no lo que me convenga a mí, no lo que le convenga a mi esposo, sino lo que le conviene a la unidad. Voy a regresar a ese ejemplo de ayer de los tacos y el hot dog. Me dice mi esposo, ya vas bien cansada y todavía vas a llegar a preparar. Entonces le dije, ¿sabes qué? Tienes razón, compra los tacos, cómprame 3, le dije. Pero llegamos con el taquero, no hombre, había un filonón. Entonces se regresa y luego me dice, nos vamos a entretener más, porque mire, yo no sé si a usted le pase, pero yo con mis 18 años, entre más tarde ceno, menos me puedo dormir. Ya siento aquí la comida, entonces ahí estoy desvelada, ¿verdad? Entonces me dijo, nos vamos a tardar más y vas a tardar más tiempo para dormirte, vámonos. Tenemos que hacer lo que sea mejor para la unidad, hermanos, ¿verdad? Para no permitir que por esa diferencia la división entre a nuestro matrimonio. Un matrimonio no llegará a estar de acuerdo en todo, es imposible, pero sí podemos trabajar juntos en armonía, hermanos, si estamos de acuerdo que en lo que realmente importa. Y ahora voy al propósito. ¿Qué es lo que realmente importa en nuestro matrimonio, hermanos? Que el Señor Jesucristo reine en él. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Si el Señor Jesucristo no está reinando en nuestro matrimonio, entonces no hay un propósito y cada quien va a vivir como quiera vivir. Que Él sea ese cordón de 3 dobleces que dice la Escritura y que nos une más cuando lo elegimos a Él por medio de esa brillante idea. Lo bueno es que tenemos esa mejor ayuda, fíjese bien. Cuando tenemos una diferencia de pensamientos, de ideas, esa idea la podemos aterrizar o llevar sobre la mesa, como decimos, ¿verdad? Ok, tú piensas esto, yo estoy pensando esto sobre este asunto, póngale el que usted quiera. Ahora vamos a ver qué Dios dice en su palabra. Hermanos, eso hace la enorme diferencia. ¿Sabes qué? Es que yo quiero que todos los fines de semana salgamos. Y a lo mejor usted le dice, sí pues, pero el dinero no alcanza. O sabes que sí, pero nos vamos a ver muy apretados. Tu idea es buena, la del otro también. Ahora vamos a ver qué dice Dios. Y yo sé que como tal no vamos a encontrar que Dios diga, salgan cada 15 días. No, no lo vamos a encontrar escrito en la Biblia, hermanos. Pero mire, la sabiduría del Señor, ahí está. Y si usted ora, Dios le va a hablar a su corazón. Y usted puede decir, ¿sabes qué, Señor? O sea, yo elijo hoy ceder mi voluntad. Tú obra, Señor, tú pon aquí el orden, porque nosotros queremos hacer cosas diferentes y no nos podemos poner de acuerdo, ¿verdad? Solo así, hermanos, cuando nos sometemos ambos a la voluntad de Dios, es que nuestras voluntades van a empezar a estar más unidas, donde no importa quién ganó, importa que Dios reinó, importa que nos sometimos al Señor y a su palabra y oramos y esperamos hasta que Él dijera qué teníamos que hacer en esa diferencia que teníamos. Y entonces, ¿qué cree? Pues todos contentos y felices. ¿O habrá alguien aquí que se le resista a lo que dice el Señor y a su palabra? Bueno, sí hay, ¿verdad? Pero cuando el Señor está diciendo como, hermanos, estás tranquilo aunque a tu parecer hayas perdido, porque es lo que mejor conviene a la unidad. Porque para nosotros como creyentes su palabra debe de ser el fundamento en el que estamos edificando la unión de nuestro matrimonio. El no tomar en cuenta a Dios en nuestras diferencias, que vamos a tener un montón, en nuestra diferente manera de pensar, pues seguramente, ¿qué cree? Mi carne va a reaccionar y va a hacer querer su voluntad. Pero mi cónyuge, ¿qué cree? Pues también va a querer hacer su voluntad.
Entonces esto, sin lugar a dudas, va a terminar en pleito y en una total desunión y a la debilidad de nuestra relación. ¿O me equivoco? Debemos trabajar, hermanos, en estar perfectamente unidos y ya no aferrarnos a lo que yo quiero, sino a lo que es mejor para la unidad en mi matrimonio. Hay algo que yo recalqué, hermanos, y lo traigo aquí con negritas para mí, pero se lo quiero compartir. Jamás permita que diferencias insignificantes le dividan. Jamás permita que diferencias insignificantes le dividan. ¿Sabe cuál hubiera sido una diferencia insignificante? Que nos hubiéramos enojado por unos tacos o un hot dog. O sea, es comida. Y quizás hoy te va a tocar ceder y pues vas a comer tacos o vas a comer hot dogs. Son diferencias tan insignificantes, hermanos, y que a veces terminamos tan frustrados, tan molestos por nada. Hay matrimonios que ante la menor diferencia, ya no conviven juntos. Se dejan de hablar por días, hermanos, por días, algunos hasta por semanas, porque yo quería hot dogs, o sea, y él estaba aferrado a los tacos, pues. Otros incluso eligen ya no dormir juntos. Y no se han dado cuenta que lo único que han permitido con esa actitud es que sea ahora la división la que está gobernando en su matrimonio. Mire, Dios nos conoce también, hermanos. Dios sabe cómo reaccionamos. Que Él dejó escrito en Efesios 4, 26 y 27. No permitan que la ira los haga cometer pecados. Que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Se lo leí en la versión Palabra de Dios para Todos. A lo mejor a usted se le hace más conocido, ¿verdad? No permite, como me recuerdas, Reina Valera, se me fue ahorita. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Pero se la quiero volver a leer en Palabra de Dios para Todos. No permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Y hermanos, esto está muy claro. Si Dios está a favor de nuestra unión matrimonial, ¿quién cree que va a estar operando para nuestra desunión? ¿Y cuántas veces le hemos favorecido a Satanás que venga a meter la cola por insignificancias en nuestro matrimonio, hermanos? Y fíjese, cuando hay matrimonios que eligen separarse y ya no dormir juntos, pues ¿qué cree? También el Señor dejó escrito que no nos neguemos unos a otros, o sea, uno al otro, perdón, ¿verdad? Dios sabe cómo actuamos, hermanos. Esto está muy claro. Quizás deba entonces yo, porque acuérdense que estamos trabajando cada quien en uno mismo, quizás yo deba de trabajar en mi ego y no querer ganar o tener la razón ante esa diferencia que se presentó y que lo único que puede hacer es debilitar mi unión matrimonial. Usted y yo tenemos que escoger la unión de nuestro matrimonio antes que la división, antes que entre la división. ¿Tienes permitido enojarte? Sí, enójate, pero no sé qué hora es ahorita, 8:30, pues antes de que te duermas. Y si ahorita estás muy enojado, pues acuérdate que en la mañana, en cuanto abras los ojos, ya tienes que reconciliarte. ¿Para qué damos lugar al diablo, hermanos? El segundo es tener una actitud de amor. Se lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos, Efesios 4:32. Dice: sean amables y considerados unos con otros, y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Qué bonito es cuando vemos gente amable, ¿verdad? Gente que ni conocemos, que nos abre la puerta, que nos echa un piropo, que nos saluda, bien efusivos. Pero hermanos, qué triste es que esa actitud no la tengamos con nuestra pareja. En cada matrimonio, hermanos, las actitudes son cruciales. Estas o nos van a unir
o nos van a desunir. Tristemente tendemos, como le decía, a tener muy buenas actitudes con las personas que no suman a nuestro matrimonio. Y por el contrario, con la persona que es imprescindible para mi matrimonio, porque no puedo estar casada yo sola. Mi esposo es imprescindible para mi matrimonio. Suelo no tener un trato tan cordial ni tan amable. Suelo no ser muy considerada e incluso me cuesta perdonarle sus múltiples faltas, como si yo no tuviera, ¿verdad? Por eso tener una actitud de amor en el matrimonio, sin lugar a dudas, va a fortalecer nuestra unión. Yo sé que de repente parece imposible tener una actitud amable cuando por años yo he sentido que soy la víctima y mi pareja es el problema. Pero hermanos, en Romanos 12, 1 y 2 dice que ya tenemos que desamoldarnos del mundo, que tenemos que cambiar el chip de nuestra manera de pensar. Y al cambiar yo mi manera de pensar, ¿qué cree? Voy a cambiar mi manera de actuar. Ya no va a ser lo mismo. Entonces yo debo de trabajar en mi entorno. Mis problemas pasados o presentes sí pueden influir sobre mí, sí. Pero escuche, hermanos, eso no puede determinar cómo yo voy a actuar. Porque si no, yo me estaría comportando igual a como yo era antes sin Cristo. Y yo decía, y a veces peor que la gente que no conoce de Cristo. Los problemas dentro y fuera de nuestro matrimonio van a ser inevitables, pero escuche, la infelicidad en su matrimonio es opcional. Nuestra actitud tiene que ver con la forma en que decidimos pensar acerca no solo de las cosas y esos problemas, sino es mi actuar ante ellas, ante mi cónyuge, ante mi uno, ante mi complemento. Entonces yo debo enfocarme en la manera en la que estoy actuando para con él, y él deberá enfocarse en la manera en que está actuando para conmigo. Pregúntese seriamente, cada quien de manera individual, ¿su actitud que usted tiene con su pareja tiende a unir más su matrimonio o tiende a desunir su matrimonio? Quiero ponerle dos ejemplos igualitos, pero con actitudes diferentes. El primer ejemplo, le voy a hablar de Rosy y de Ana Laura. ¿Hay alguien aquí que se llame Rosy para cambiarle el nombre? Rosy y Ana Laura. Rosy, empiezo con Rosy. Lo voy a leer porque lo quiero decir tal cual lo escribí. El esposo de Rosy no había tenido trabajo de tiempo completo al menos durante 3 años. Ella dijo, estos 3 años han sido muy difíciles, pero hemos aprendido tantas cosas. Dice, hemos adoptado para estos tiempos una frase, ver de cuántas cosas podemos prescindir, cosas que todos los demás creen que deben de tener. Dice, y es increíble ver de cuántas cosas hemos prescindido y estar bien. Ha sido todo un reto, pero hemos aprovechado al máximo la situación. De hecho, dice, la buena parte de no tener dinero para pagar el telecable y el Netflix es que ahora en las noches hemos platicado mucho más. Dice, casi como cuando éramos novios. Y cada día aliento a mi esposo a que no se desespere, que sigamos confiando en Dios porque sin lugar a dudas, hasta el día de hoy Él nos ha sostenido. Ahora le voy a leer a Ana Laura. Ana Laura se encontraba al punto de la fatiga física y mental. Su esposo había estado desempleado durante 10 meses. Él solo había podido tener trabajos parciales y de medio tiempo mientras buscaba un trabajo de tiempo completo. Ana Laura durante estos 10 meses había estado mordiéndose las uñas. Ella estaba segura de que perderían todo lo que tenían. Ella constantemente se quejaba con sus amigas y familiares de que no podían darse muchos lujos ni de entretenimiento y que qué difícil era que nada más tuvieran un vehículo. Cada día ella se encontraba al borde de la desesperación, actuaba entre gritos y llantos y siempre le reclamaba a su esposo el no poder sustentar su casa. Ejemplo número 2. Ahora le voy a hablar de Pedro y de Lucio. No hay ningún Pedro y Lucio aquí, ¿verdad?
Pedro acababa de ser padre de un hermoso niño. Su esposa dedicada al hogar ahora estaba en una nueva faceta de mamá. No se daba tiempo ni para los deberes de su casa, mucho menos para estar arreglada para cuando su esposo llegara del trabajo. Pero Pedro siempre la tranquilizaba diciéndole que no se preocupara. Él llegaba de su trabajo a hacer algunos deberes del hogar antes de apoyarla un poco con el bebé para que ella pudiera descansar. Ahora le voy a platicar de Lucio. Lucio era padre de 2 hermosas niñas, una de 5 años y una de 1 año. Constantemente llegaba él corriendo a su trabajo y de muy mal humor, desvelado, y alardeaba que en su casa ya no había mujer que lo atendiera, que él debía ahora procurarse por su ropa y sus alimentos y que esa situación simplemente lo tenía harto. Hermanos, estos 2 ejemplos parten de una situación similar, pero con actitudes muy diferentes. Entonces nos enseña que una actitud de amor para con nuestro cónyuge, cualquiera que sea la situación, unirá y fortalecerá nuestro matrimonio, sin lugar a dudas. Por el contrario, quien tiene una mala actitud crea un efecto profundo no solo en su bienestar físico y emocional, sino que en última instancia afecta también a esta unidad del matrimonio. Estas personas, las que tuvieron una mala actitud ante su cónyuge, en una crisis que cualquiera de nosotros puede vivir o estar viviendo ahora, se olvidaron por completo de que son un complemento. No solo se olvidaron por completo que son un complemento, sino que pasaron por alto el amor, el cuidado y la protección que se deberían de proporcionar uno al otro. Eclesiastés 4, 9 y 10 dice: es mejor ser 2 que 1, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Y lo voy a dejar hasta ahí. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que usted debe de ser la primer persona que ayude a su cónyuge. Tú debes ser esa primera persona que le aliente en su debilidad, porque ambos tenemos debilidades. Tú debes ser esa primera persona que le ofrezca ese hombro para levantarse. Y mire, a veces pensamos que nada más la mujer lo necesita. No, hermanos, también el hombre lo necesita. Y también aprendemos a no hacer leña del árbol caído, como si la situación que viviera, que se estuviera viviendo en tu matrimonio, nomás afectara a uno. Somos uno delante del Señor, hermanos. Lo que haga uno, lo que viva el otro, va a afectar a esa unidad matrimonial. Y esta ayuda mutua que acabamos de leer en Eclesiastés debe de ser recíproca, por eso es mutua, ¿verdad? Entonces, cuando sintamos, hermanos, que los problemas, la crisis que estamos viviendo o la crisis que está viviendo mi pareja nos están abrumando, en vez de optar por una mala actitud, usted y yo tenemos un lugar a donde ir a descansar, que es el trono de gracia, donde podemos ir y no se trata de quejarnos, se trata de decirle: Señor, estoy cansada de esta situación, estoy cansado de esta situación, pero ayúdame, Señor. Ore por su pareja, levántelo en oración, sosténgalo, hermanos. Y usted me dice lo que le contesta el Señor. Cuando somos amables, compasivos y misericordiosos con nuestro cónyuge, sabiendo que no nos casamos ni con Superman ni con la Mujer Maravilla, tendremos entonces el mismo actuar de Cristo, hermanos, dispuestos siempre a ayudarle y a perdonar sus faltas. No se trata de ser positivos, hermanos. Yo no te estoy diciendo siempre sé positivo, no. Se trata de elegir tener una actitud que una más mi matrimonio, que fortalezca cada día más mi relación, que verdaderamente podamos ser uno en medio de las crisis también. A veces nomás queremos ser uno cuando todo está bien, hermanos, pero se trata de ser uno en medio de esa crisis, en donde yo sepa que puedo contar contigo, o sea, hablando de tu pareja, y tú sepas que puedes contar conmigo.
Y el tercer punto es comportarnos de un modo digno y luchar juntos por la fe. Acompáñenme por favor al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra del Señor: sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Este comportamiento digno que debemos de tener dentro de nuestro matrimonio, hermanos, va más allá de vivir bien ética y moralmente. El verso que acabamos de leer dice que debemos de comportarnos de un modo digno del Evangelio de Cristo. Quiere decir que debemos de vivir en nuestro matrimonio acorde a lo que creemos, acorde a lo que enseñamos, acorde a lo que predicamos. Y esto es a Cristo y a su palabra, y por ello necesitamos fe, hermanos. Dicho de otra manera, por fe, ¿todos tenemos fe aquí en Cristo? Amén. Por fe, por amor a Cristo, es que mi comportamiento ahora debe de ser digno para que el Señor reciba honra y gloria. Y luego nos habla de una lucha, ¿verdad? Dice que al final luchando juntos por esa fe. Hermanos, la palabra de Dios nos ha dejado escrito con quién es nuestra lucha. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice Efesios 6:10. Dice que es contra principados y todos los huestes de maldad y gobernadores de las tinieblas. Se nos olvida que hay una lucha real, hermanos. Y qué triste es cuando perdemos tanto esfuerzo y tiempo peleando entre nosotros, en lugar de unirnos por esa fe que tenemos para vencer a esa verdadera oposición. Tu pareja no es tu oposición, es tu uno. Tu pareja es tu complemento. Tu pareja es tu aliado. Se nos olvida, hermanos, que tenemos una lucha espiritual real, se nos olvida que tenemos un enemigo que quiere destruirnos, se nos olvida que el campo de batalla es la mente, y en vez de frenar esos pensamientos en contra de mi cónyuge, pues le doy rienda suelta y los acrecento en vez de refugiarnos en ese Dios que está ahí para ayudarnos. Somos personas que muy fácilmente juzgamos las debilidades de nuestra pareja, sus errores, que muy fácilmente les señalamos y que muy difícilmente exaltamos sus virtudes. Yo quisiera preguntarle, y no conteste, ¿cuándo fue la última vez que usted le agradeció a su esposo, a su esposa, algo que hizo bien? Una virtud, un detalle, algo que hizo bien. Hermanos, la fe en el matrimonio es uno de los gestos más hermosos que se puede vivir, pero para tenerla, hermanos, ambos debemos de tener esa entrega y disposición al Señor para que nuestras acciones vayan de la mano con su ejemplo, con el ejemplo de Cristo. El Señor Jesús personifica todas las características importantes del matrimonio y la vida familiar. Si usted recuerda la palabra, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él fue ejemplo perfecto de amor, de paciencia, de humildad, de bondad, de servicio desinteresado, todo lo cual siempre va a contribuir a un hogar felizmente unido. Por ello, hermanos, no es concebible para nadie que se dice ser cristiano tener un matrimonio no solo desunido, sino en donde se viven abusos violentos, físicos o verbales, casos de maltrato conyugal, gritos, maledicencias, etcétera, 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 ¿verdad? No es concebible o es incongruente, hermanos, porque el amor de Dios, porque el Dios en el que usted y yo creemos, ese Dios que venimos a adorarle, dice que es un Dios de amor, que es un Dios de perdón, que es un Dios de gracia, que es un Dios de misericordia. Entonces es incongruente que yo viva así.
Si mi Dios es amor, yo puedo recibir de su amor. Si mi Dios es de gracia, yo puedo extender esa gracia. ¿Y a quién la voy a extender? A mi uno. Porque ¿quién crees que te va a fallar más? Tu uno. ¿Y a quién crees tú que le vas a fallar más? A tu uno. Quiero abrir un paréntesis aquí, hermanos, a ver si no me meto en camisa de once varas. Pero si usted acaso estuviese viviendo maltrato conyugal, usted que es maltratado debe de buscar ayuda a través de vías legales y apoyo emocional. Y me voy a atrever a decir que con frecuencia pudiera ser necesario que se retire un tiempo, mientras alguien de la iglesia los puede estar ayudando. Yo no te estoy diciendo que te divorcies, estoy diciendo que por tu seguridad, porque quizás esté en riesgo tu vida en algunos casos, te separes un tiempo y pidas ayuda. Cierro paréntesis. Hermanos, podemos concebir este tipo de actitudes en matrimonios de incrédulos, que viven sin el temor del Señor, que no les importa en lo más mínimo obedecer al Señor ni asemejarse a Él. Podemos justificarlos porque no tienen la ayuda sobrenatural de Dios por medio de su Espíritu Santo para poder vivir esa transformación que a los hijos de Dios nos está prometida. Usted y yo estamos caminando día a día, siendo transformados. ¿Usted lo cree, hermanos? Porque eso dice la palabra de Dios. Pero Dios no va a venir a hacer todo. Yo tengo que trabajar. Yo voluntariamente tengo que dejar de hacer aquello que Dios me está diciendo que deje de hacer y adoptar esa nueva vida en Cristo. No es nada más venir y cantar y levantar las manos, hermanos, lo que va a cambiar tu matrimonio. Es hacer lo que Dios dice en su palabra que yo debo de hacer. En un creyente, hermanos, no es digno vivir de esa manera, de acuerdo al llamado que hemos recibido de Cristo y al haber sido perdonados. Para nosotros como creyentes, Dios nos ha dado muchas ayudas para aprender a vivir dignamente a su llamado y a su evangelio y a esa fe que ahora profesamos. Dice su palabra que cuando usted y yo le declaramos Señor de nuestras vidas, de inmediato, en ese acto, en ese instante, hermanos, Él nos selló con su Santo Espíritu. Él ha venido a morar en nosotros así de imperfectos y Él nos va a ir ayudando día a día. Y no es casualidad que el primer fruto del Espíritu Santo que se menciona en Gálatas 5, 22 y 23 es el amor, hermanos. Cuando no tenemos amor para ofrecer a ese uno, clame a Dios para que le dé de su amor. Dile, Señor, ama a mi uno por medio de mi vida. Ama, Señor, a mi uno. Yo quiero ser instrumento en tus manos para que ames a mi uno. Yo sé, hermanos, que hay parejas de verdad que dicen, es que ya no puedo. Y te creo, pero Dios sí puede. Dios sí puede darte de su amor para amar a tu uno, para que aprendas a vivir en unidad. Dios te puede dar de su gracia para que la extiendas cuando se equivoque, porque se va a seguir equivocando. Y de igual manera podemos clamar a Dios para que nos ayude con todo lo demás aspectos que hacen este bello fruto del Espíritu Santo, hermanos, porque en tu matrimonio vas a necesitar paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso lo vas a necesitar y Dios te lo puede dar. La fe que profesamos en nuestro Señor va a ser posible tener un comportamiento digno que resalte la esencia de nuestro Dios quien nos ha salvado. Amor, hermanos, amor en todos los aspectos y en todos los sentidos para mi uno, para mi complemento, que al igual que tú y yo, no se lo merece. ¿Usted y yo merecíamos el amor de Dios? No, hermanos, no lo merecíamos, pero Él así nos amó. Y ese amor está disponible para nosotros, para poder amar a ese que quizás hemos dicho que ya no se lo merece. Y yo sé que no es fácil. De verdad, yo sé que de verdad que a lo largo de todo este tiempo Dios nos ha permitido escuchar y hay veces que le decimos, Padre, yo sé que no alcanzan a verte, pero manifiéstate a sus vidas, Señor.
Glorifícate en ese matrimonio, Señor, porque usted puede hacerlo. Pero usted tiene que clamar, hermano. ¿Se acuerda que hablamos de trabajar? A veces orar es trabajar. Clamar a Dios, ya estás trabajando en la unidad de tu matrimonio, hermanos. Algunos ejemplos para vivir dignamente y en base a la fe que hemos creído. Hermanos, si tienes como pareja a alguien que es muy airado, muy iracundo, muy gritón, alguien que se exaspera muy fácilmente, yo te dije hace rato que no lo podemos cambiar, ¿verdad? No tenemos el poder, pero puedo trabajar yo. Dice Proverbios 15:1 que la respuesta amable calma todos los ánimos. Si tu pareja es de este tipo de personas, dile: Señor, ayúdame a hablarle con amabilidad. Ayúdame, Señor, a expresarle todo muy suave, Padre. Que cuando grite, yo ya no quiera contestar igual. Y entonces, ¿qué crees, hermano? La otra parte va a reaccionar, porque está escrito en su palabra, porque estamos poniendo por obra sus principios. Y ya no va a reaccionar con gritos, va a reaccionar de una forma diferente. Así es de que volvemos a la actitud. Si tú actúas que en vez de incrementar esa ira que tu uno tiene, moderas ese comportamiento de contestar, él va a adaptarse a tu nueva respuesta. Por tanto, ese ciclo de peleas se va a interrumpir y va a comenzar un nuevo ciclo donde habrá menos tensión y más amabilidad. Con el tiempo, ese nuevo ciclo cada vez más saludable puede transformarse en más afecto y más unión, y la pareja va a aprender a disfrutarse el uno del otro. Pero tenemos que trabajar. Si todavía no me sale la palabra amable, pues elija quedarse callado, callada. Sí podemos, hermanos. Dios nos ha dado todo para vencer eso. El problema es nuestra carne. Por amor y gratitud a Dios es que yo puedo trabajar en esas cosas que a mi mente y razonamiento parecen imposibles para agradarle a Él por encima de mis deseos de gritar, de maldecir o incluso de lastimar a mi complemento. Y no me refiero con golpes, con palabras. ¿Usted sabía que es una nueva criatura? De acuerdo a 2 de Corintios 5:17, si la palabra de Dios dice, no, fíjense, no dice vas a ser una nueva criatura, dice el que está en Cristo, y luego da la afirmación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, y he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, trabajemos en orar y decirle: Señor, en este aspecto que no me sale, ayúdame a ser esa nueva criatura. Yo sé que tú tienes el poder. ¿Usted cree que Dios tiene el poder para hacer eso? Partamos de ahí, ¿verdad? Dios tiene el poder para cambiarnos, hermano. Dile: Señor, yo quiero ser esa nueva criatura. Ayúdame a que si no puedo ser amable al contestar, me quede callado, me quede callada. Un cristiano, o sea, esta nueva criatura, debemos responder a un matrimonio problemático negándonos a participar en esos comportamientos que causan el problema, la división, la contienda. Esto es ir viviendo dignamente, hermanos, acorde al Evangelio de Cristo. Esta nueva criatura que ahora ha sido regenerada y que cada día el Señor la va santificando, no está llamada a tomar represalias ni a devolver mal por mal, sino a vencer el mal ¿con qué? Con el bien, dice el libro de Romanos 12:21. Usted y yo estamos llamados a eso. Y eso es trabajar. El problema es que todavía queremos reaccionar como antes de Cristo, hermanos. Si en Cristo tenemos una nueva vida, porque tenemos una nueva vida, pero nos empecinamos en seguir viviendo como antes, tenemos que trabajar para esa nueva vida. Recordemos que hemos sido llamados del mundo para ser portadores de la luz de Cristo, la sal de la tierra, ¿verdad?
entre otras más virtudes. También hemos sido llamados a vivir dignamente y en unidad, hermanos. No quiera usted ser la sal de la luz del mundo afuera, sea para su uno. No quiera usted ser la sal de la tierra allá donde todo se sazona, sea para su uno, sea para su complemento, trabaje en eso. Hermanos, ¿de qué nos va a servir ir y predicarle a todo mundo y llegar a nuestra casa y estar en una familia deshecha y desunida? ¿Usted cree que Dios no nos va a pedir cuentas de ello? Nuestra misión ya no es complacernos a nosotros mismos, sino complacer a Dios. Eso viene en 1 Corintios 10:32. Hermanos, yo le invito a establecer límites saludables en su matrimonio. Aprenda cuándo alejarse en medio de una situación acalorada, de una discusión acalorada, o a rechazar esas palabras o patrones hirientes de su pareja. Extienda gracia si usted la recibe. Extienda misericordia y mejor ore por él, ore por ella. Mire, negarse a participar en peleas que no conducen a nada es una forma en que un límite va a fortalecer su matrimonio. Yo aprendí hace mucho esta frase: hermanos, ¿cuántos se necesitan para pelear? 2. A menos que usted quiera pelear mucho y se ponga frente al espejo, ¿verdad? 2. Entonces, si en su casa hay muchos pleitos, usted no puede decir es culpa de quién. Si se necesitan 2. Orar por el otro, la mejor manera de perdonar y amar a alguien que nos ha herido es presentarlo ante Dios. Dios está a favor del matrimonio. Por eso sabemos que si usted está orando de acuerdo con su voluntad, cuando le decimos, Señor, únenos más, Señor, ayúdanos a poder platicar, Señor, mira, lo que usted vaya a decirle, hermano, usted y yo estamos orando, pidiendo a Dios que intervenga en nuestro matrimonio. Pero va a trabajar Dios con nosotros, hermanos. Dios no va a venir y va a llegar a su casa y le va a decir, a ver, tú siéntate allá y tú acá, a ver, platíquenme, ¿verdad que no? Pero Dios nos va a decir, guarda silencio. O a lo mejor Dios te va a decir, oye, qué manera tan fea de contestar. Hermanos, Dios, mire, hasta el más mínimo detalle, Dios nos lo hace saber. ¿Y sabe qué tenemos que hacer en ese rato? Pues ir y pedir perdón. Y decirle a nuestra pareja, ¿sabes qué? No te contesté adecuadamente. Fui muy grosero, fui muy grosera. También, hermanos, tenemos que cuidar las palabras que salen de nuestra boca. Por lo general, nosotros creemos lo que nos decimos, ¿verdad? Si nos hallamos atacando regularmente a nuestro cónyuge o quejándonos del matrimonio, de nuestro matrimonio, vamos a empezar a creerlo. Por ello la sabiduría dice que practiquemos el control de nuestra lengua. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8, que usted y yo tenemos que hablar todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, diario. ¿Con quién más deberíamos de practicarlo sino con nuestro uno? Mire, hágase esta pregunta: ¿a quién más que usted le favorece la unión en su matrimonio? ¿A quién más que usted le favorece que haya armonía en su matrimonio, que haya felicidad en su matrimonio? ¿A usted? Y otro punto que yo anoté es trabajar en permanecer enamorados, hermanos. Cuando una pareja se enamora por primera vez, si usted se acuerda, se da cuenta de cada detalle que le gustaba o no a ese uno. Y trabajábamos por complacerle, pero se nos ha olvidado y hemos dejado de hacerlo. Sin embargo, hermanos, si no tenemos la intención de continuar con esas prácticas, si no tenemos la intención de trabajar, dicho de otra manera, sin duda vamos a caer en la rutina y no nos vamos a dar la importancia mutua. Descubra cuál es el lenguaje de amor de su pareja. Invierta en ello, hermanos. Si a su pareja le gusta que lo esté abrazando, que lo esté agarrando de la mano, entonces a su pareja le gusta que le diga, oye, qué rico cocinaste, oye, qué padre te quedó la lámpara, hágalo, hermano. Usted está invirtiendo en su uno.
Reconózcale lo bueno que hace. No todos somos malos para todos. Y me atrevo a decir esto porque estamos en Cristo, hermanos. Dios nos ha dado miles de dones, miles de talentos que hemos desarrollado. Y pudiéramos decir, bueno, es que es su responsabilidad. Bueno, ¿y qué te quita reconocerle que hoy te cocinó, que hoy te lavó tu ropa, que hoy se fue a trabajar, que hoy trajo el sustento? Trabajemos, invirtamos tiempo en nuestro matrimonio. Recuerda, hermano, que invertir en tu cónyuge, en tu uno, en tu complemento, la verdad es que estás invirtiendo en ti. Yo te decía, ¿quién se beneficia si tu matrimonio es feliz? Tú te beneficias. Quiero concluir, hermanos. Si hoy tu matrimonio no está unido como uno solo, te recuerdo que en Cristo hay esperanza. Si hoy tu matrimonio no manifiesta amor y respeto, en Cristo hay esperanza. Aun cuando pudieras no estar solo cansado de la situación que vives, sino desesperanzado, agotado física y mentalmente, emocionalmente, en Cristo hay esperanza. Aun si sientes que te falta amor para tu cónyuge, en Cristo hay esperanza. Porque si Dios es amor, te decía hace rato, no nos podría dar de su amor para amar a mi pareja. Pero debo decirte que todo lo concerniente a un matrimonio unido, hermanos, no es suerte, porque todos somos imperfectos, porque todos tenemos problemas. Es trabajar creyendo la palabra, es hacer lo que me compete hacer y más. Es trabajar diario y arduamente en mí para poder hacer los ajustes necesarios para lograr esa unidad. Llévate en mente que no puedes trabajar en tu pareja, que nadie puede cambiar a nadie, pero también llévate en mente que sí puedes orar por él o por ella. Sí puedes influir de manera positiva con tu manera de pensar y con tus actitudes que a partir de hoy elijas tener para él o para ella. Con tu manera de vivir dignamente, hermano, como alguien que ha sido salvo por gracia, viviendo la fe que profesamos. Y sobre todo ejercitar esa fe en aquel que hemos creído y en sujetar todo mi ser para vivir de una manera que dé gloria y nombre a su nombre todos los días y no que lleguemos a ser una vergüenza para el Evangelio. Quiero dejarte este versículo para que te lo lleves y reflexiones en él, hermano. Dice Mateo 19:6, dice, así que ya no son dos, sino uno. Por tanto, dice, lo que Dios ha unido, que ningún ser humano lo separe. Que no seamos tú y yo, hermanos, quienes estamos trabajando por separar nuestro matrimonio. Eso que Dios ha unido. Y si hoy tienes un matrimonio difícil, pues hermano, no te esperes más. Mira, yo te decía, todos tenemos problemas. Quizás la manera en que los has querido resolver ha sido en tus fuerzas o a tu manera, trayendo todavía la vieja naturaleza. Lo mejor es hacerlo a la manera de Dios. También tienes una familia en Cristo, hermano, que te puede ayudar al menos a orar. Y digo al menos no de menospreciando la oración. La oración es el único medio que tenemos para hacer que ese Dios de poder obre. Pero si tienes problemas, busca ayuda. Yo te decía hace rato que la infelicidad es opcional. Cada quien puede alargar el tiempo de espera para buscar ayuda. Pero no hemos sido llamados a vivir infelices en Cristo, hermanos. Es incongruente teniendo un Dios tan poderoso que elijamos vivir de esa manera. Hay gente osada que se atreve a decir, es que Dios no puede con mi matrimonio. No, Dios no va a venir a hacernos manita de puerco, ni nos va a decir, ni nos va a llevar de la oreja, ¿verdad? Dios habla por medio de su palabra. A ti y a mí nos concierne trabajar en lo que Él habla a nuestras vidas. Todos los días, hermanos.
Amén. Ponte de pie para darle gracias a Dios. Bendito Padre, muchas gracias por su palabra, Señor. Muchas gracias, mi Señor, porque es esa lámpara que nos guía, que nos corrige, que nos redirecciona nuevamente, Señor, en nuestros matrimonios. Gracias, Señor, por tanto amor que tiene por nosotros, Padre. Y que usted ha dejado escrita toda la ayuda, Señor, que necesitamos, pero que también ese poder inigualable que hay en usted lo ha puesto disponible para nosotros por medio de su Santo Espíritu, amado Señor. Padre, usted conoce las necesidades que cada uno de nosotros, sus hijos, tienen dentro de su matrimonio, amado Señor. Anhelamos ser uno, Padre, y que usted nos vea así todos los días, Señor. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a trabajar en nuestro yo, dejando atrás ese hombre viejo, Padre, que como dice su palabra, está viciado de tantas cosas, mi Señor. Ayúdenos a adoptar esa nueva naturaleza en Cristo, a ser esas nuevas criaturas cada día, Señor. Ayúdenos, Padre. Usted conoce más que nadie nuestras debilidades de carácter, sobre todo, Señor, y cuánto nos resistimos a ser moldeados por usted, precioso Dios. Hoy quiero, Señor, decirle que rindo mi corazón a usted, Padre. Mis pensamientos, mi voluntad, Señor, quiero rendirla a usted para que usted me ayude, Señor, a vivir de esa manera que usted dejó escrita para nosotros en su plenitud, amado Padre. Gracias por todo lo que ha conseguido para nosotros por medio de ese sacrificio glorioso de Cristo en la cruz, Señor. Si no hemos sabido vivirlo así, Padre, ayúdenos, mi Dios. Amado Señor, y hoy con la autoridad que usted me ha dado, Señor, yo quiero orar por todos los matrimonios de mis hermanos que hoy están en crisis, Padre, que quizás hoy se encuentran desesperanzados, sin salida, sin solución a sus vidas, Padre. Sea usted, bendito Padre, ayudándoles, Señor. Como cuerpo, Padre, que somos en usted, nos duele ver a nuestros hermanos que están pasando esas situaciones, Padre. Pero sabemos que usted tiene el poder, mi Dios, para obrar de una manera sobrenatural sobre sus vidas. Ayúdelos, Señor. Ayúdelos, toque sus corazones, quite toda ceguera espiritual, todo velo, Señor, en su entendimiento, Padre. Y ayúdelos, Padre, cualquiera que sea su necesidad. Ayúdenos, amado Señor, a cada día permanecer más unidos y entretejidos en su poder, Señor, en sus fuerzas, en su amor, bendito Padre. Todos los días le necesitamos, amado Señor. Ayúdenos, Padre. No queremos ser parte de las estadísticas ni de separaciones ni de divorcio, Señor. Pero tampoco queremos vivir en la misma casa y separados, Padre. Queremos vivir unidos, glorificando su nombre cada día, Señor. Ayúdenos, Padre. Ayúdenos a tener la voluntad férrea de trabajar en lo que nos compete, en lo que es necesario. Gracias, Señor. Gracias porque le tenemos, porque verdaderamente, Señor, no tendríamos esperanza si usted no fuera nuestro Dios, Padre. Gracias, amado Dios, por su amor que ha derramado sobre nosotros esta noche. Le bendecimos y le glorificamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.